Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículos del 18 al 26. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba, se acercó un jefe de los judíos que se arrodilló ante él y le dijo: «Mi hija acaba de morir, pero ven tú, impón tu mano sobre ella y vivirá». Jesús se levantó y lo siguió con sus discípulos. Entre tanto, una mujer que sufría flujos de sangre desde hacía 12 años, se acercó por detrás y le tocó la orla del manto, pensando que con solo tocarle el manto se curaría. Jesús se volvió y al verla le dijo: «Ánimo, hija, tu fe te ha salvado». Y en aquel momento quedó curada la mujer. Jesús llegó a casa de aquel jefe y al ver los flautistas y el alboroto de la gente dijo: «Retírense, la niña no está muerta, está dormida». Se reían de él. Cuando echaron a la gente, entró él, cogió a la niña de la mano y ella se levantó. La noticia se divulgó por toda aquella comarca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Impura según la ley. Aún recuerdo ese mes, hace 12 años. Tenía la menstruación. Mi esposo se alejó los 7 días que la ley lo exigía por considerar a las mujeres en su periodo impuras. Todo lo que tocare durante 7 días en mi periodo de menstruación es considerado impuro. No puedo tocar nada ni a nadie. Recuerdo ese mes que el periodo no se iba. Pasó un mes y aún debía estar aislada porque mientras tuviera el flujo de sangre estaba impura. Y como según la ley, mientras tenga este flujo de sangre, soy considerada impura. Y no pude volver a la sinagoga. ¿Cómo me han dolido estos años? Mi familia. No puedo abrazar a mi esposo, mis nietos, ni a mis hijos. He gastado todo lo que tenía en médicos, pero este flujo en lugar de mejorar empeora. Cada vez me siento más débil, ya lo hice todo, no puedo más. He escuchado hablar de Jesús. Ha sanado muchos enfermos, leprosos, ciegos. ¿Podría sanarme a mí también? ¿Qué tal si puedo ser mirada nuevamente con dignidad? Acabo de escuchar que va para donde el jefe de la sinagoga, Jairo. Parece que su pequeña de 12 años acaba de morir. 12 años, lo mismo que vengo padeciendo con este flujo. Lo veo pasar y corro hacia él, lo más rápido que mi débil cuerpo me lo permite. Si tan solo pudiera tocar su manto. Sigo caminando rápido. Hay mucha gente alrededor. Solo su manto. Sé que con eso bastará. Lo toco. Y de inmediato siento cómo vuelve la esperanza. El flujo para. Luego él se detiene y pregunta: ¿quién me tocó? Allí estoy tras él en silencio. Sus discípulos le dicen que es imposible saberlo, que hay mucha gente apretujándolo. Él sintió el poder salir de él. Me arrodillo frente a él y le cuento todo. Luego jamás olvidaré cuando me dice: «Ánimo, hija, tu fe te ha salvado». Allí Jesús de Nazaret sanó mi cuerpo y mi alma. Hoy el Señor nos habla de algo que a veces decimos que tenemos, pero que en realidad nos falla, y es la fe. ¿Y qué es la fe? En la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 1, dice que tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera, es estar convencido de la realidad de las cosas que no vemos. Vamos a reflexionar sobre los 3 mensajes sobre la fe que el Señor nos quiere dar hoy como familia. Primero, el amor por encima de todo. Segundo, si tienes fe, Jesús se mueve por ti. Y tercero, ¿te burlas de la fe? Primero, el amor por encima de todo. Dice en su palabra que mientras Jesús hablaba, se acercó un jefe de los judíos que se arrodilló ante él y le dijo: «Mi hija acaba de morir, pero ven tú, impón tu mano sobre ella y vivirá». Como bien hemos visto, los jefes y autoridades judíos no eran simpatizantes de Jesús, pero muchos de ellos veían sus milagros, aunque algunos se iban en contra de él porque hacía sus milagros en sábado. Más adelante veremos cómo cuando Jesús resucitó a Lázaro, querían matarlo porque mucha gente empezó a seguirlo. Pero hoy, la enfermedad y la muerte tocó la puerta de uno de estos líderes.
Cuando somos padres y sabemos que nuestros hijos están enfermos y más de muerte, estaríamos dispuestos a hacer lo que sea, a dar la vida por ellos si es posible. Un jefe judío, un opositor de Jesús. ¿Qué hubiera hecho nuestra humanidad rencorosa en el lugar de Jesús? Ustedes me han hecho la vida imposible, pues no sanaré a tu hija. Gracias a Dios Jesús no es como nosotros. Para Él el amor está por encima de todo. Jesús se levantó y se fue a sanar a su hija. Se nos hace familiar este pasaje del Evangelio: amen a sus enemigos y oren por quienes los persigan. Jesús definitivamente era verbo, todo lo que decía lo hacía. Tu esposo llegó de mal genio a casa, entonces respóndele con amor. Y no es que tu familia sea tu enemigo, pero las situaciones sí, cuando estamos cansados, irritados o sentimos que nos lastimaron y nos es difícil perdonar. Sé que esto suena muy bonito en el papel, en la vida real cuesta y mucho. En estos momentos de fricción con otras personas afuera y dentro de nuestra familia, y muy especialmente dentro, porque a veces es con nuestra familia con quienes somos más severos y menos compasivos, recordemos esta palabra: seamos misericordiosos como Dios es misericordioso. Mariana vive a 2 cuadras de Marta, su suegra, quien constantemente se va en contra de Mariana, opinando sobre la manera como lleva su casa, educa y alimenta a sus hijos, critica hasta su forma de ser. Un día su suegra se enfermó, le dio una fuerte gripa que prácticamente la acostó. Ella no tenía más hijos y su hijo trabajaba todo el día. Mariana amaba a Jesús y quería seguir su ejemplo, y sabía que en su palabra Él nos manda a poner el amor por encima de todo. Recordó a Jesús cuando ayudó a la hija de Jairo, siendo él un líder judío, y los líderes judíos se oponían al Señor en su gran mayoría. Entonces Mariana se ofreció a cuidar a su suegra. No fue fácil, puesto que ella criticaba lo que Mariana hacía. Finalmente, con ayuda de Dios, la suegra se alivió. Días después, doña Marta se daría cuenta que su hijo no había obligado a Mariana a cuidarla como ella pensaba, sino que Mariana se ofreció voluntariamente a hacerlo. Mariana puso el amor por encima de todo, y esto implica también no esperar necesariamente una retribución o gratitud, así como Jesús lo hizo y lo sigue haciendo con nosotros. Segundo, si tienes fe, Jesús se mueve por ti. ¿Tenemos fe? Una cosa es decir que sí, otra cosa es realmente tenerla. Común denominador de Jairo y la mujer: buscaron a Jesús y creyeron que Él realmente podía sanar, y así pasó. Fe es ver las cosas que no son como si fuesen por el poder de Dios actuando sobre ellas. Lo contrario a la fe es la queja, y es algo tan común, seas o no católico practicante. La queja se opone a la fe porque no refleja nuestra confianza en Dios. Y la fe no solo se debería reflejar en situaciones que nos ponen al límite, como una crisis económica o la enfermedad, sino también en la cotidianidad. ¡Qué frío tan horrible! O bendito y alabado sea el Señor que manda la lluvia. Y si en el fondo nos queremos seguir quejando, hagámoslo a solas con Él en oración para que Él transforme nuestras quejas en fe. Cuando tenemos fe, entendemos que no exigimos nuestra voluntad, sino que manifestando lo que queremos, pedimos que se haga su voluntad y no la nuestra. Comprendemos que las cosas se dan en su tiempo y no en el nuestro. Y por último, somos fieles a Él. Es decir, si le pedimos prosperidad económica y le pedimos que nos ayude, hacemos nuestra parte en el trabajo y esperamos en Él, y no acudimos a supersticiones o soluciones rápidas que están alejadas de Él y su voluntad. Fe es confiar en Él, en que su voluntad es perfecta, en que su tiempo es perfecto y en que mi fidelidad es necesaria. Nicanor tenía un negocio en el que vendía ventanas y puertas de aluminio. Llevaba 12 años en el negocio y con este había sostenido a su familia. Sin embargo, este año estaba pasando por una crisis, puesto que por una deuda que adquirió para hacer unas inversiones que supuestamente aumentarían sus ingresos y que no resultó, pues ahora estaba pagando esa deuda y sus ingresos habían disminuido considerablemente. Nicanor no era mucho de rezar, pensaba que uno rezaba cuando las cosas iban mal, pues ahora era el momento. Le habían recomendado un seminario y que eso posiblemente le ayudaría en su economía. Así lo hizo.
Tenía que asistir durante 10 semanas cada miércoles. Nadie en su casa sabía. Sentía vergüenza que lo vieran rezar o que sospecharan que la situación estaba complicada. Poco a poco fue aprendiendo sobre la fe. También que las crisis pueden ser oportunidades de acercarnos más a Dios. Fue entendiendo que él pedía que su negocio mejorara, pero entendió que hay que pedir que Dios nos guíe hacia su voluntad, porque si no, le atamos las manos a Dios. Sin embargo, todos los días salía a ofrecer su negocio y a dejar su información en las constructoras. Aunque nada pasaba, Nicanor sabía que Jesús ya estaba obrando y que su tiempo es perfecto. 3 meses después, 2 negocios y luego 3 más, y así fue aumentando su trabajo. Ahora Nicanor se dio cuenta que Jesús no solo restauró su economía, sino su relación con el Señor. Y tercero, ¿te burlas de la fe? Jesús llegó a casa de aquel jefe y al ver los flautistas y el alboroto de la gente, dijo: «Retírense, la niña no está muerta, está dormida». Se reían de él. Cuando echaron a la gente, entró él, cogió a la niña de la mano y ella se levantó. La noticia se divulgó por toda aquella comarca. Se burlaron de Noé cuando empezó a construir el arca. Se burlaron de Elías cuando él dijo que Dios iba a encender el fuego para quemar la ofrenda. Y todo lo dicho efectivamente sucedió. Como lo dice el Señor en su palabra, sus promesas son eternas y Él cumple, nos guste o no, conforme a nuestra fidelidad. Cuando se rieron de él, echaron a la gente y allí entró Jesús. Cogió a la niña de la mano y ella se levantó. Cuando nuestro hogar está pasando por una crisis, tenemos un hijo enfermo o pasando por alguna dificultad, o tenemos un sueño que confiamos al Señor, tenemos que estar preparados porque habrá gente alrededor que se burle de la fe que tenemos, y burlarse no necesariamente se refiere a reírse. Cuando nos quejamos o no confiamos en Dios y nos falta la fe, es como si nos burláramos de Dios, dudando de su capacidad infinita y su obrar en nuestras vidas. Ahora veamos el ejemplo de Jesús, pero Él los hizo salir. Y esto quiere decir alejarnos o saber en qué momento retirarnos de quienes quieren sembrar en nosotros la falta de fe, porque si permitimos que continúen cerca, entonces no van a dejar a Jesús obrar el milagro o su voluntad en nuestras vidas. Mariela y Joaquín llevaban casados 16 años, tenían 3 hermosos hijos. Aunque Mariela era muy organizada en las finanzas, Joaquín había perdido el capital familiar 3 veces. La mamá de Mariela le insistía a ella que lo dejara, puesto que decía que su esposo era incapaz de sostener a la familia. Mariela y Joaquín trataban de ser católicos practicantes, aunque a veces Joaquín dejaba de orar por días y de asistir a la iglesia también. En la tercera pérdida, su refugio fue Dios. Joaquín estuvo muy entregado, orando con su esposa todos los días. El negocio de Joaquín empezó a prosperar abundantemente. Su esposa sentía que algo no iba bien. Mariela oraba y ayunaba por su familia. Meses después, Joaquín vuelve a atravesar otra quiebra. Pero a diferencia de las otras pérdidas, esta vez ella estaba fortalecida. Y un día le dijo a su mamá que no le hablara más mal de Joaquín, que entendía su preocupación por ella, pero que Dios estaba obrando en la vida de su esposo. Efectivamente, para su esposo fue muy dura la situación porque sentía mucha vergüenza con él mismo y con su familia. Mariela oraba y ayunaba, y cuando tenía oportunidad agradecía a Dios por su bondad y por el trabajo que estaba haciendo con su esposo. Así pasaron unos meses y su esposo poco a poco, con ayuda de Mariela y el don de la fe dado por Dios, fue entregándose a Dios, y esta vez empezó de nuevo, pero Mariela sentía que era diferente. Joaquín empezó un negocio en compañía de su esposa, a quien esta vez le contaba todo lo que hacía. Tomaban decisiones juntos y aunque le costaba un poco, aprendió a honrar y a confiar en su esposa. Ya han pasado 2 años y los que se burlaban callaron. La fe de Mariela en Dios ahora se manifestaba en un esposo restaurado, no solo económicamente, sino espiritualmente. ¿Cómo está tu fe? Si sientes que tu fe es débil, pídele a Dios el don de la fe. Pidamos que nos enseñe a confiar en Él, en su voluntad, en su tiempo y en su amor. Dice el Señor en su palabra: porque yo sé los planes que tengo para ustedes,
planes para prosperarlos, no para dañarlos, planes para darles una esperanza y un futuro. Jeremías 29:11. Oración. Amado Señor, gracias porque hoy nos enseñas a poner el amor por encima de todo. Ayúdanos a recordarlo sobre todo en situaciones que nos enfrenten con nuestra familia. Gracias también porque nos muestras que si tenemos fe, tú vas hacia nosotros y aún mucho mejor de lo que imaginamos. No permitas que me burle de tu capacidad infinita, quejándome, y cuando los demás intenten burlarse de mí, dame la capacidad de tomar distancia con humildad y buscarte a ti. Gracias, amado Jesús, por tu amor, tu ejemplo y tu palabra. Ponemos todas estas intenciones en tus manos, te las pedimos en el nombre de Jesús, por el Inmaculado Corazón de María y la fuerza del Espíritu Santo. Amén.